Esta tarde recibimos en Argumentos a Luis Vicente León, quien es economista y también presidente de Data Análisis. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos y también, bueno, precisamente en estos meses que iniciamos el año y que ya terminamos el primer trimestre de este 2025 y donde, bueno, quizás sigue estando la incertidumbre sobre qué va a pasar en nuestro país con las medidas que hay de parte de Estados Unidos, qué va a pasar con la industria petrolera, cuáles son las consecuencias, las afectaciones, principalmente también sobre la economía. Pero también en principio quizás me gustaría iniciar entendiendo qué se gana con estas medidas, quién gana con estas medidas que hemos visto de parte de Estados Unidos y por otro lado también quién pierde, porque como vemos, bueno, las medidas continúan, no sabemos quizás cómo va a continuar. Pero en principio, cuando hacemos un análisis general del panorama, de las medidas que se han tomado, ¿qué pudiéramos observar de cómo está el panorama? ¿Quién está ganando con estas medidas hacia Venezuela y también quién pierde? Sí, mira, yo me confieso completamente culpable. No soy, digamos, no estoy fijando una posición nueva. Yo he sido alguien absolutamente contrario a la fijación de políticas sancionatorias, no por analizar los temas conceptuales o la justicia de esa medida. Eso es un tema que yo en la práctica ni siquiera voy a analizar. Yo rechazo las sanciones porque no son eficientes, porque su historia en el mundo, en la historia económica del mundo, es terriblemente mala. Mala en cuanto al objetivo que plantean. Tú estableces desde un país, estableces una sanción porque tú estás buscando una de estas dos cosas: provocar cambios en la conducta de un gobierno o provocar un cambio de gobierno. Entonces, esas son las búsquedas. De lo contrario, tú no estableces una sanción. Una sanción es una afectación al otro. O sea, tú estás tomando acciones para afectarlo, para deteriorarlo. Entonces, ¿por qué la tomas? Bueno, porque tú estás provocando presiones, esa es la tesis, estás buscando presiones para que esa persona se comporte, es decir, o para que esa persona, digamos, se salga del juego. Esas son las alternativas. Claro, ¿qué es lo que ha terminado ocurriendo en el mundo cuando tú estableces esas políticas sancionatorias? Si tú lo miras en la historia, más de 85% de los casos no ha logrado el objetivo planteado. Nunca, o en la mayoría de los casos, no nunca, porque si hay alguna que otra que ha podido tener algún impacto positivo en provocar algunas negociaciones que terminan en un cambio, pero siempre pasando por un proceso de negociación. O pasando por un tema explosivo que tampoco funciona para provocar cambios estables en un país. Pero en todo caso, ¿qué es la mayoría de las experiencias? Un fracaso. ¿Por qué? Bueno, primero, porque cuando tú estableces una sanción, lo que termina ocurriendo es que el país sancionado o el gobierno sancionado comienza a buscar mecanismos para adaptarse. Busca cómo evadir esa sanción. Si la sanción no funciona en los primeros 2 o 3 meses, y es lo que ha ocurrido en la historia muchas veces, cuando no funciona automáticamente para provocar la negociación o para provocar el cambio, lo que termina ocurriendo es que esos gobiernos se acostumbran, o sea, digamos, buscan mecanismos para derivar el impacto negativo de él hacia terceros, que por cierto, normalmente termina siendo la propia población. Yo no estoy hablando de esto teóricamente, te lo puedo poner en ejemplos muy específicos. Por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de Irán, el caso de Cuba, que es quizás el caso como más emblemático en América Latina. Pero luego no tienes que irte muy lejos, ni tienes que irte a imaginar las cosas. Es el caso específicamente venezolano. Venezuela tiene una sanción de este tipo, una sanción dura. En el año 2019 tiene la sanción secundaria, pero tiene sanciones desde el año 2017. Sí, entonces tú tienes casi una década de sanciones frente al gobierno venezolano. ¿Y qué fue lo que tú conseguiste? Sí, lo mismo que conseguiste con Corea, lo mismo que conseguiste con Cuba, lo mismo que conseguiste con Irán. Nada excepto deteriorar
la economía de esos países. O sea, la sanción no funciona para el objetivo que se plantea, que es provocar cambios en la política, pero claro que sí funciona para deteriorar la infraestructura, para deteriorar las inversiones, para deteriorar la empresa, para deteriorar la calidad de vida de la población. Para eso sí funciona. Sí, no es verdad. Las afectaciones. O sea, no es verdad que la sanción, Estados Unidos no puede afectar la vida en Venezuela. Estados Unidos sí puede afectar la vida en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país petrolero, y un país petrolero al que tú cercas, básicamente tiene un impacto negativo en su vida, en su flujo de caja, en el empleo que se genera alrededor de esas plantas petroleras, en los empleos en términos generales de todas las empresas que también trabajan para esos clústeres. O sea, tú tienes una afectación. Lo que sí podemos decir, y creo que esa es quizás la parte importante en esta oportunidad, porque en el año 2019 vimos el impacto negativo. Nosotros perdimos, entre el año 2013 y el año 2020, nosotros perdimos 75% del Producto Interno Bruto. No todo eso es consecuencia de las sanciones. Ya habían problemas antes de las sanciones. Las sanciones no son la raíz del problema, pero amplifican los problemas y los amplifican de manera severa. En el año 19 tú tuviste una afectación muy importante en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque no pudiste seguir exportando tu petróleo a los Estados Unidos y además también te complicaron las exportaciones en Europa, en India, etc. Y eso afectó la vida del país. El gobierno no supo cómo, en aquel momento, en el año 19, cómo sustituir la producción que la tenían las empresas transnacionales petroleras. No lo pudiste cambiar rápidamente y la producción petrolera se cae dramáticamente a niveles que no habíamos visto en muchísimos años en Venezuela. Y eso fue lo que vivimos en la macrocrisis que genera, amplifica la escasez, amplifica la inflación, etc. Yo no creo que eso es lo que vamos a ver este año. Y eso creo que es un elemento muy importante para la gente. ¿Sí? Porque el problema es el mismo, la sanción otra vez. El resultado de esa sanción es el mismo. Si tú no vas a provocar los cambios que estás buscando, porque ya está demostrado en la mayoría de los países y también en Venezuela que eso no provoca, los cambios políticos no se provocan en la economía, los cambios políticos se provocan en la sociedad, en la política propiamente dicho. Si tú intentas sustituir el trabajo político por un castigo económico, siempre te pasa lo mismo, que lo que hace es afectar a la gente y no provocar el cambio. Pero además, y creo que eso es lo importante en este momento, es que hay una curva de aprendizaje. Desde el año 17, 19 hasta hoy, hay una curva de aprendizaje. Todos aprendimos. ¿Y quién aprendió? Sobre todo, aprendió el gobierno. O sea, ese gobierno al que se supone se quiere sancionar, aprendió cómo se produce petróleo y se coloca en un mercado distinto al mercado americano. Cómo se deriva lejos de la sanción. Cómo se vende a los países que compran, no importa que Estados Unidos sancione. Cómo se cobra ese dinero, porque también transitaste una época donde era dificilísimo vender petróleo, o lo vendías, pero no lo sabías cobrar, porque la gente no te podía pagar por los bancos americanos. Bueno, todo eso se construyeron un montón de mecanismos que aprendió no en Venezuela, que aprendieron los iraníes, que aprendieron los rusos con sus sanciones, que aprendieron, digamos, incluso grandes petroleros. No estamos hablando de Cuba, que no tenía esa ventaja, pero tú tienes un montón de países petroleros que aprendieron cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que tú vas a volver a aplicar lo que se había aprendido. Entonces tú me preguntas a mí, pasas toda la producción de las grandes transnacionales que iba para los Estados Unidos, si no se puede llevar para Estados Unidos, pasa a cero. Y eso entonces nos vuelve a colocar a nosotros en una crisis equivalente al 19. No es verdad. Claro, porque es algo que ya se vivió. De hecho, vamos a estar claros, 70% de la producción de Venezuela hoy no va a los Estados Unidos. 70% de la producción que está en manos de PDVSA y de las empresas chinas van al mercado negro, van a China, van a Asia. ¿Y cómo van si no tienen licencia? Bueno, como van ahí, la nueva.
Ahora, ¿cómo se ve afectado esto, por ejemplo, con las medidas del tema de los aranceles? Y que van no solamente a empresas, sino que ahora va hacia los países que compren gas y petróleo venezolano. Complican a las empresas formales, complican a las empresas europeas que obviamente se sienten estresadas por ese proceso, complica a empresas transnacionales que tienen que digamos, cuidar lo que puede ocurrir con sus países, a dónde va ese petróleo, y los gobiernos, pues, algunos pueden tener temor de ser sancionados. Pero, otra vez, vamos a verlo en perspectiva. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿A dónde va la mayoría del petróleo no occidental? Va a China. O sea, la mayoría del petróleo venezolano que sale por los mercados, por los caminos verdes, termina en China. Entonces, la gran pregunta es, en realidad, China considera una amenaza creíble que Estados Unidos le establezca un arancel de 25% a todos los productos chinos, siendo China el primer exportador a los Estados Unidos, y que se va a comer Estados Unidos un incremento de precio de 25%, afectando la vida cotidiana de sus consumidores. Está dispuesto realmente a hacerlo porque le está comprando petróleo, que además le ha comprado a lo largo de todos estos 6 años a Venezuela. Y además está dispuesto el gobierno chino, que es un par. Una cosa es que tú amenazas a Venezuela, un país chiquito, ¿no está claro? Y incluso España es un país chiquito. Y aún así, el gobierno español ha dicho que no está dispuesto a aceptar una amenaza arancelaria de ese tipo. Pero bueno, supongamos que el costo para un país pequeño es muy elevado. Pero cuando tú estás hablando de un par como China, como India, estás hablando de otra historia. Entonces, a ver, la gran pregunta es ¿para dónde vamos? Y yo creo que vamos a unas negociaciones. A unas negociaciones. Con eso nos vamos a la pausa y al regreso vamos a conversar precisamente de eso, cómo se van a dar esas negociaciones. Ya venimos con más argumentos.